Introducción del derecho romano. Es el conjunto de derechos y normas que rigieron a la sociedad romana en distintas épocas de la historia, que van desde la fundación en 753 a.C. hasta la caída del imperio en el 476 después de Cristo. La fuente del derecho romano no escrito es la costumbre. Por tal motivo se observa en el pueblo las costumbres inventadas y es el derecho que se ha construido a través del uso. Es decir, ha sido aceptada por voluntad del pueblo, lo cual obliga a todos los integrantes del mismo a observar aun cuando no se encuentran en fuentes escritas. Raíces histórico-culturales del derecho romano. Hasta el reinado de Constantino, la costumbre tuvo poder de hacer que las normas gestadas a través de la costumbre tuvieran la obligatoriedad de ser observadas. Asimismo, promulgó una constitución en esa época que decía que las costumbres podrán ser utilizadas y aplicadas cuando el derecho escrito no determine soluciones a un problema. Experiencia histórica. El derecho romano es ampliamente conocido por la importancia que reviste como una fuente de conocimiento desde la antigüedad. Evolucionó gracias a la influencia de factores políticos, religiosos y económicos, siendo el régimen de un pueblo para convertirlo en un gran imperio. En sí, Roma creó un sistema jurídico global que, a través del tiempo, algunos países fueron adaptándolo. Tema 1.4. Diversas expresiones del derecho romano. Tenemos el ius y el fas, conjunto de reglas que rigen las relaciones de los hombres dentro de la sociedad. El fas son las leyes divinas, aquellas que se le otorgan al hombre por nacer. El ius son aquellas leyes hechas por el hombre, por ejemplo las 12 tablas. Otro concepto sería el de lex humana, el derecho elaborado por el hombre. También tenemos a la iustitia o justicia. Ulpiano la define como la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo. Otro precepto importante sería el de praecepta iuris o preceptos jurídicos, deberes que el derecho objetivo impone siempre al hombre, que serían vivir honestamente y honeste viviri, no dañar a otro, alterum non laedere, dar a cada quien lo suyo, sum quici tribuere. Estos conceptos son los más importantes en derecho romano. El sistema jurídico socialista o mixto, como su nombre lo dice, retoma tres partes o tres leyes de estos sistemas jurídicos, las cuales se aplican simplemente para regular la conducta del sujeto dentro de una sociedad. El sistema jurídico anglosajón, a diferencia del sistema jurídico germano-romano, se basa en los precedentes judiciales y este se aplica en países invadidos por Inglaterra, como lo es Estados Unidos. El filosófico religioso, a diferencia de los otros dos que se basan en el jus, ese se basa en el fas, que es una norma divina, y que ese se aplica mayormente en Oriente y se basa en las dogmas, son textos religiosos y se aplica para regular la conducta del sujeto en sociedad. Los sistemas jurídicos contemporáneos. Los sistemas jurídicos contemporáneos son un conjunto articulado de normas e instituciones que integran un derecho positivo y rigen determinada colectividad y su carácter es obligatorio. Dentro de los sistemas jurídicos contemporáneos encontramos el sistema jurídico anglosajón, el sistema jurídico filosófico religioso y el sistema jurídico romano-germano. El sistema jurídico romano-germano está basado en el derecho romano y alemán. Las decisiones tomadas dentro de este sistema estaban basadas en un texto codificado y que se aplicaba a la colectividad y de misma forma se complementaba junto con la jurisprudencia. El sistema jurídico anglosajón se basaba en precedentes. El derecho romano y su lugar en el mundo actual. Para poder comprender el aparato jurídico legal de la actualidad, resulta esencial estudiar el derecho romano. El derecho romano es fundamental para el cumplimiento de las leyes en la sociedad. El derecho romano es todo aquel conjunto de principios y normas que rigió a la sociedad romana en su época. Desde su creación hasta hoy en día sigue siendo vigente su estudio y este no ha cesado, debido a que actualmente el estudio del derecho romano nos sirve como un modelo, ya que sus jurisconsultos que lo elaboraron
Tuvieron una lógica notable, una capacidad de deducción impecable y una aptitud especial para el derecho. Estas son habilidades que todo abogado debe desarrollar para ejercer su profesión. Por otro lado, hay que dejar en claro que los romanos crearon instituciones jurídicas que hasta hoy en día siguen vigentes, como es el matrimonio, el divorcio, la adopción, los testamentos, los contratos y entre otras muchas. Sabiendo esto, hay que recalcar que los dos principales aportes jurídicos que nos dejó el derecho romano es la ley de las 12 tablas y el Corpus Iuris Civilis o también llamado el Código de Justiniano, siendo la ley de las 12 tablas la primera ley escrita en Roma, la cual se distribuyó en unas tablas de bronce, la cual a su vez otorga diversos avances en derechos y deberes que sentaron las bases del derecho actual, mientras que el Código Justiniano es una obra que recapitula todos los aspectos positivos del derecho romano. Es tan extensa su importancia, ya que las bases sentadas por el código fueron usadas como eje principal del derecho en una gran cantidad de países alrededor del mundo, incluyéndonos. Por todo esto, se sigue considerando relevante el estudio del derecho romano, por estos grandes aportes que han dejado al derecho actual. Dentro del razonamiento jurídico romano, se tomaban decisiones que conciernen a aquellas hechas conforme al derecho, es decir, las que eran elaboradas de acuerdo a una ley preexistente o aquellas conforme a una ley declarada. Simultáneamente, la decisión era tomada por virtud de un poder para legislar. Dentro del razonamiento jurídico romano, también se tomaban análisis que se aplicaban a una decisión o un conjunto de decisiones respaldadas o argumentadas, ya sean explícitas o implícitas. Los juristas romanos encontraban las decisiones fundamentadas y basadas de la siguiente manera: A. Reglas del derecho. B. Argumentos abiertos. C. La apelación a los hechos del caso. Y D. La apelación al argumento de autoridad. Entonces, cuando hablamos de ciencia jurídica, ha sido discutida a lo largo de los siglos y no se ha podido dar una terminología unívoca ni compartida. Una de ellas es para referirse al conjunto de actividades desarrolladas por los estudios del derecho como las premisas metodológicas que gobiernan dichas actividades, pero no como tal a las del producto. También otro nos refiere al conjunto de las disciplinas que tiene al derecho como objeto de estudio. Algunos hacen referencia a la totalidad de las disciplinas que tienen que ver con el derecho, como la ciencia de la legislación, de teoría del derecho, dogmática jurídica, sociología del derecho, antropología jurídica, derecho comparado, etc. Y cuando llegamos a hablar del legado romano, ellos nos dejan un legado con sus imperios en 3 fases: el monárquico, la república y el imperio. También hereda que la sociedad tiene ciertos derechos a base de la recopilación de las leyes de las 12 tablas. Desenvolvimiento de la ciencia jurídica romana. El derecho romano es la base e inspiración del derecho civil y comercial de muchos países. Este dio bases al derecho privado en Roma. En Roma se originaron todas las instituciones existentes. Por ello, su estudio resulta de suma importancia a la hora del estudio de las leyes. Y todo esto se ha visto en la exposición.